un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama El misterio de Gary DeVore. Las pantallas de los cines han estado llenas por décadas de historias de suspenso y terror, asesinos que nadie atrapa, crímenes sin resolver, personas que desaparecen sin dejar rastro. Pero a veces la historia más perturbadora, esa que de verdad nos quita el sueño, ocurre detrás de cámara. Y así llegamos, por ejemplo, a la figura de Gary DeVore. Nacido en 1941 en Los Ángeles, DeVore tuvo muchas vidas antes de llegar al rol por el cual le recordamos hoy. Fue camionero, trabajador agrícola, corrector de pruebas, y en algún momento de su vida, Gary DeVore se desempeñó informalmente como colaborador de la CIA. Pero nada de eso aparece en su ficha en el sitio de trivia cinematográfica IMDb. Ahí, en cambio, se nos indica la breve pero contundente carrera de Gary DeVore como guionista de cine. Una lista que parte con un filme bélico de 1980 llamado Los perros de la guerra. Y después, en 1981, DeVore escribió una película dirigida por Martin Reed llamada Backroads, un drama de carretera protagonizado por Sally Field y Tommy Lee Jones. Sometimes the most incompatible people find a way of getting together. Hey, was that cop that I hit? Amy and Elmore have done just that. I've known some squirrels in my life, but you are right up there at the top of the tree. Este último dato es importante. No solo porque DeVore sería más tarde el padrino de bodas de Tommy Lee Jones, sino porque Backroads fue el trabajo que le permitió a Gary convertirse en uno de los guionistas en alza en el Hollywood de los 80. Y entonces, el año 1986, llega a salas la película más exitosa de la carrera de Gary DeVore como guionista. Era un thriller de mafia, protagonizado nada menos que por Arnold Schwarzenegger, llamado Raw Deal. Colgado del éxito de esa película, DeVore se convenció de una cosa: tenía que usar sus experiencias como trabajador de la CIA para escribir algo que de verdad remeciera a los espectadores. Una historia que cobrara vida real y que le mostrara a la nación norteamericana el aspecto más oscuro y siniestro de su gobierno. En el intertanto, mientras investigaba y recopilaba cientos de archivos, DeVore escribió una comedia policial llamada Running Scared y una cinta de justiciero en pueblo pequeño llamada Tracks. Fueron trabajos que él consideraba menores y que aceptó para financiar su estilo de vida y la investigación del que iba a ser su siguiente guión. Y no solo su guión. DeVore estaba considerando debutar como director con ese proyecto. En el intertanto, tuvo un breve matrimonio con la actriz Claudia Christian, a quien muchos recuerdan como la comandante Ivanova de Babylon 5. Esa relación terminó en 1992, y para 1996, Gary DeVore ya tenía otra esposa, una mujer llamada Wendy DeVore, quien es hoy su viuda. El matrimonio entre ambos duró poco más de un año, porque en junio de 1997, mientras Gary DeVore supuestamente conducía desde Santa Fe, Nuevo México, hasta su hogar en Santa Bárbara, California, su vehículo se fumó en mitad de la carretera. DeVore estaba en esa época terminando su famoso guión sobre el lado oscuro de las operaciones encubiertas. Se llamaba The Big Steal, el gran robo, y estaba ambientado en el contexto de la invasión estadounidense a Panamá en los 80. Según quienes lo leyeron, incluyendo a Wendy, la viuda del escritor, el gran robo planteaba la invasión y el derrocamiento de Noriega como una excusa, un montaje para recuperar algo mucho más urgente que la democracia de Panamá. Se trataba, al parecer, de una serie de fotos incriminatorias de altos funcionarios de la CIA amenazados de chantaje por el gobierno de Noriega.
Esa era entonces la ficción inventada por Devor, pero algunos creen que esa ficción estaba directamente basada en investigaciones y archivos que el escritor había desenterrado gracias a sus contactos con la CIA y el mundo militar. Pero, ¿por qué estaba Devor a cientos de kilómetros de su casa escribiendo The Big Steal? Al parecer, le costaba concentrarse en su hogar junto a su mujer. Por eso, había decidido quedarse en la casa de una vieja amiga en Santa Fe, donde había pasado largas semanas corrigiendo y editando el guión. «Esto es dinamita», le dijo a su mujer por teléfono en una de sus últimas conversaciones. «Esta película va a mostrarles a todos lo que me ha tocado ver de cerca por años». Desde luego, y dicho sea de paso, no hay ningún guionista en la faz de la Tierra que no crea que su nuevo guión es una bomba que va a dejar boquiabiertos a todos. Pero en el caso de Devor, tal vez su nuevo guión era una bomba. Al menos, para personas muy interesadas en que esa bomba jamás explotara. El 27 de junio de 1997, Devor llamó a su mujer desde algún punto en el camino. Le dijo que estaba pensando detenerse en un motel por unas horas para reescribir una parte del guión. Ella le recordó que al día siguiente iban a organizar una fiesta en casa para ver un combate de Mike Tyson en la televisión. Devor le aseguró que estaría en casa dentro de poco. Fue la última vez que Wendy Devor habló con su esposo. Las búsquedas del vehículo del escritor en el tramo de carretera donde desapareció esa noche no dieron frutos. Tampoco se encontraron rastros de su cuerpo, hasta que un año después el vehículo, con Devor dentro, fue hallado en el acueducto de California. Misteriosamente. Nadie entendía nada. Ese tramo del acueducto había sido inspeccionado en el curso de la búsqueda inicial y nadie se había topado con algo tan grande y obvio como un vehículo hundido. Pero ahí estaba el auto de Devor, y dentro de él estaba el cuerpo del guionista. Faltaban sus dos manos. En un principio, se reportó que Devor había perdido ambas manos en el impacto del auto contra el fondo del acueducto. Luego se descartó esa explicación por inverosímil. Sus manos habían sido cercenadas limpiamente. Restos de falanges recuperadas alrededor del vehículo demostraron más tarde no pertenecer a Devor. También faltaba, dicho sea de paso, un arma de fuego registrada a su nombre, que Devor siempre llevaba consigo luego de haberle informado a su mujer que estaba convencido de ser seguido en la calle por autos extraños. Un dato anexo que mencionó el investigador Matthew Alford en el documental El escritor sin manos agrega otra capa al misterio. Al encontrarse el vehículo de Devor en el acueducto, el control de sus luces delanteras estaba en off, apagado. Lo que quiere decir, según Matthew Alford, que para haberse salido del camino y estrellarse en el fondo del acueducto, Gary Devor debió conducir con las luces apagadas 5 kilómetros en sentido contrario al tráfico, en un tramo densamente transitado. Muchos de los archivos de Devor fueron retirados de su casa por hombres que se identificaron como agentes del FBI. También se llevaron su computador y su colección de armas. Ninguna de esas cosas apareció en los archivos de la investigación de su muerte. Su viuda, Wendy Devor, ha insistido por más de 23 años que su marido fue asesinado. Pero si fue así, y todo indica que ese es el caso, ¿por qué cortarle las manos? ¿Y por qué hacer que su cuerpo apareciera un año después? Una primera versión en borrador del guión de The Big Steal está en manos de Wendy Devor. Otra versión más completa está en poder del ex agente del escritor. Pero la definitiva, aquella que Gary Devor se fue a corregir y a terminar a Santa Fe, ya no puede ser leída por nadie. Esa versión estaba dentro del laptop marca Toshiba que Devor llevaba consigo esa noche de junio de 1997, y ese laptop, junto con las manos de su dueño, desapareció para siempre en algún punto del camino a California. Esto fue El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima. When I first moved in with Gary, he said to me, "Don't be alarmed if you get a call from a person from a government agency. Just take their name down in their number."